Compañeros, muy buenas tardes y bienvenidos a su clase de español. Estamos en nuestra sexta clase y bueno, pues vamos a comenzar a ver lo que nos compete el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? Pues es toda aquella forma de comunicación que no implica la voz, que no es hablada, que no implica un lenguaje. Vamos a ver qué tipo de comunicación es esta. Tenemos en primer lugar la indumentaria. ¿Qué es la indumentaria? Pues es básicamente todo lo que sea nuestra imagen. Todo lo que tengamos puesto, ya sea peinados, corte de cabello, ropa que usamos, estilo de maquillaje, todo lo que sea nuestro vestuario, por ejemplo. Esto es muy utilizado en el cine como una manera de poder dar información a los espectadores de acuerdo a lo que los actores llevan puestos en el cine o en una obra de teatro, acerca quizás de la ambientación de la obra de teatro. Por ejemplo, en la primera pantalla pues podemos saber que está hablando de una situación de época en el continente europeo, quizás en Francia, por ahí de la época victoriana, de acuerdo a los atuendos, de acuerdo a los peinados, podemos deducir esto. En la segunda imagen también podemos ver que se trata de una situación en la época antigua. Nos hace pensar en Egipto tan solo de ver la imagen, el tocado que lleva en la cabeza, el vestuario, incluso los colores. Y bueno, es importante mencionar que los colores son parte del lenguaje no verbal. Por ejemplo, si vemos en común que tienen estas dos imágenes, es el color dorado. El color dorado siempre va a significar la riqueza y el poder. Entonces, tanto los reyes en Francia tenían el color dorado o el rojo también, y en Egipto pues el poder era representado y la riqueza con el dorado. En la siguiente imagen les pido que la observen, esta imagen que tenemos aquí. Piensen en dónde creen ustedes que está ambientada esa imagen, en qué parte del mundo está. Perfecto, efectivamente, en Oriente, en Asia, específicamente en Japón. Lo vemos por el vestuario que tenemos, que es un yukata, y el peinado, las flores, todo esto nos lo deja ver. Vamos ahora a la siguiente imagen. Esta imagen es de dos películas bastante conocidas, bastante premiadas, galardonadas. La primera se llama Kill Bill y la segunda se llama La Naranja Mecánica. En estas dos imágenes son del mundo actual, aunque no nos dejen ver algo específicamente acerca de la época, tenemos este lenguaje no verbal que yo les comentaba acerca de incluir cierto tipo de colores o cierto tipo de elementos o accesorios en la indumentaria. Por ejemplo, en esta primera imagen donde tenemos Kill Bill está la actriz Uma Thurman con lo que parece un conjunto que pues puede ser deportivo. Amarillo nos hace pensar en actividad, igual que el color de su cabello, y pues nos transmite esa energía visualmente. Si lo miramos también en cuanto a la composición de la escena, ella resalta con su color amarillo porque el resto de los participantes, de los actores, están vestidos de negro. Esa es la intención del director, quizás que ella parezca como el sol, la que resalta, la que tiene la energía ahí en medio del resto de los actores. Ahora en la otra escena de La Naranja Mecánica tenemos estos trajes que son muy significativos, digamos,
todo el mundo en el cine los conocemos, todos los que nos gusta el cine. Si no han visto estas películas, se las recomiendo totalmente. Dan mucho a qué analizar acerca de la sociedad. Entonces, se trata la película de una pandilla, y esta pandilla de muchachos tenían ellos el mismo tipo de vestuario. Ellos utilizaban esto como las conchas de los jugadores de fútbol por fuera, y sus ropas eran blancas, pero no todas. Dentro de cada, si notamos, dentro de cada personaje hay un elemento en su indumentaria que los hace únicos, a pesar de tener pues la misma silueta. Por ejemplo, este tono de blanco pues se ve más sucio que que se ve más pulcro. Eso habla mucho de las personas, el cómo utilizas tu ropa, si vas planchado, no planchado. Entonces todo eso es muy importante. Inclusive los sombreros que tienen nos hace pensar, nos dice algo, nos da una información acerca de cada personaje. De esa manera es que la indumentaria o el vestuario se utiliza como un lenguaje no verbal, no solamente en las películas o en el teatro, como ya podremos ver a continuación. Muy bien, tenemos el lenguaje corporal y los gestos. Quiere decir que no solamente el vestuario o nuestra manera de arreglarnos va a dar información a los receptores o a las demás personas que nos observen acerca del mensaje que estamos dando o de nosotros mismos, sino también los gestos. Por ejemplo, ese gesto que vemos aquí en medio de la pantalla es un gesto que todos conocemos, y tan universal es este gesto que se ocupa en todas y cada una de las redes sociales. Bueno, al menos en la mayoría, por lo menos en Facebook y YouTube, todos tenemos esa manita con el pulgar hacia arriba, que significa aprobación. Es decir, cuando nosotros vemos esta señal, quiere decir que es aprobación absoluta. Ahora sí, como dicen tal cual, es un like, me gusta. Otra manera de mencionar aprobación es este signo que parece que decimos el número 3, pero que dejamos un círculo en medio. Este signo más bien significa ok, y bueno, viene de un término anglosajón. La historia del ok viene también acerca de un periodo de guerra, que significa O como de cero, ese círculo que vemos ahí significa cero, y K es la letra K en inglés, que viene de la palabra killed, como decir ninguno. Killed significa muerte o asesinado. Ninguno asesinado, cero asesinados, cero muertos. Entonces, de ahí viene que digamos que ok está bien, porque era la seña que se utilizaba en la guerra para decir que no hubo ninguna persona caída. Y pues lo hemos adoptado ahora como una expresión universal del lenguaje corporal y de los gestos, para poder dejar saber a los demás que algo está bien, que estamos bien, que hicieron algo bien. Es similar a el otro gesto de me gusta, de lo apruebo. Vamos a ver el siguiente. Muy bien, ahora quiero que lo intenten ustedes y visualmente vean esa fotografía. ¿Qué está haciendo la chica? Inmediatamente todos adivinamos qué nos está diciendo, qué mensaje nos está dando. Guardar silencio. Todos sabemos de manera universal que cuando nos ponemos el índice sobre los labios significa que tenemos que guardar silencio. Este es parte del lenguaje
corporal y bueno, pues de los gestos. Muy bien, tenemos otra chica. Vamos un poquito más allá con gestos que no son tan evidentes, que son más espontáneos. Con espontáneo quiero decir que son reacciones a un estímulo que tenemos o a algo que alguien nos dice, algo que vimos. Por ejemplo, tan solo de ver a la chica esta de suéter con agujeritos, ¿qué se nos viene a la mente que ella esté pensando? Exacto, quizá está sorprendida, impresionada, impactada, incluso preocupada también. Todo esto, no nada más el hecho de sus manos cubriendo su boca, sino la expresión en sus ojos, ¿no? Nos dice si está sorprendida de manera positiva o si está negativa, preocupada. A eso se refieren los gestos también que hacemos. Cuando nosotros hablamos, la manera en que movemos las manos, la manera en que sonreímos, abrimos la boca, abrimos o cerramos los ojos, dice muchísimo acerca de lo que estamos hablando o de lo que nosotros pensamos acerca de lo que estamos hablando. Tenemos por último otra vez a esta misma chica, pero ahora está haciendo otro gesto. ¿Qué creen que puede estar pensando ella ahora? Muy bien, de hecho, efectivamente, parece una actitud reflexiva. Quizá ella está pensando acerca de lo que está viendo. Me imagino que un gesto similar tienen ustedes que miran esta clase en este momento, que están prestando atención a la pantalla y a mi voz, a lo que les estoy contando. De manera que están reflexionando y están, pues, pensando acerca de lo que les estoy mencionando. Quizás intentando adivinar los gestos que tiene ella, de qué es su expresión. Muy bien. De esto va el lenguaje corporal y el lenguaje de los gestos. Vamos un poquito más allá. Juntamos la cuestión que vimos de la indumentaria con la cuestión de los gestos y el lenguaje corporal. Entonces tenemos aquí en esta imagen, supongamos que cada uno de estas cinco personas van a una entrevista de trabajo. Podemos ver que cada uno tiene una manera de sentarse distinta, está mirando hacia distinto lado, su gesto en la boca es diferente, las manos las tienen posicionadas de manera distinta, incluso las piernas. Podríamos decir perfectamente o intentar adivinar qué es lo que está pensando cada una de estas 5 personas sin necesidad de hablar con ellas, digamos, verbalmente. ¿O ustedes qué opinan? Les dejo un momento para que reflexionen y miren a cada una de las personas. Intenten adivinar cuáles son sus pensamientos, qué historia podrían tener incluso detrás, cuáles serían hasta sus gustos personales, podemos verlos tan solo de acuerdo a sus ropas, el color que eligieron. Esto es un tema muy interesante acerca del lenguaje no verbal y es algo que tenemos que aprender a hacer bien, porque eso nos va a ayudar a nosotros mismos a expresarnos con los demás. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a los demás a través de cómo me visto, cómo me arreglo, la imagen personal que yo estoy proyectando hacia las demás personas? Recordemos que, por ejemplo, ellos que van a una entrevista de trabajo, todos van vestidos de manera formal. Si vamos a pedir un trabajo en una oficina, tenemos que vestirnos apropiadamente. No podemos ir vestidos de manera muy casual o mucho menos en ropa deportiva. Tenemos que vestirnos de manera formal, con etiqueta ejecutiva,
para poder estar al nivel y proyectar la imagen adecuada. Esa es la importancia de esta parte del lenguaje no verbal, la parte de la indumentaria. Ahora también el lenguaje corporal y los gestos. Si nosotros estamos encorvados constantemente o estamos mirando, no miramos a los ojos a las personas, también esa parte del lenguaje corporal se percibe. Es mejor cuando vamos, por ejemplo, a esta misma entrevista, mantener el contacto visual con la persona que nos entrevista para demostrar seguridad, mantenernos con una postura recta para demostrar esa confianza y además ese compromiso que tenemos, ¿verdad?, con lo que estamos haciendo, que no estamos tomando como algo desenfadado que le quitamos importancia, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Muy bien, se trata del lenguaje auditivo, así como tenemos el lenguaje de gestos, el lenguaje visual, el lenguaje de la ropa. También otra forma de lenguaje no verbal es escuchando. Ya hemos hablado de esto antes, cuando hablábamos acerca de la radio, por ejemplo, que es importante cuando no nos miran tener una buena entonación en la voz para poder captar la atención de las personas, justamente como hago yo ahorita con ustedes. Pero no solo es eso el lenguaje auditivo. Pensemos, por ejemplo, nosotros en la cultura mexicana estamos llenos de eso. Tan solo cada que pasa la basura, lo sabemos porque escuchamos la campana, ¿no? Como tin, 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 y sabemos que ya llegó la basura, entonces nos preparamos para poder ir a tirar nuestra basura al camión. O por ejemplo, el gas. Nada más escuchamos que la persona o el señor grita el gas y ya sabemos de esta manera que es porque pues va a venir una persona a vendernos el gas o podemos pedir un tanque de gas. Asimismo tenemos los ropavejeros que se conocen, estas personas que recogen los colchones, recogen los sillones, las cosas viejas, los muebles, la ropa vieja que tenemos, que todos tienen ya un grito hasta pregrabado, que todos lo conocemos y que seguramente ustedes están pensando en él en este momento sin yo habérselos mencionado. Eso es parte del lenguaje auditivo, pero vamos a ver más ejemplos además de eso. Tenemos los gritos como tal. Cuando una persona grita, imaginemos que ustedes están ahorita tranquilos en donde ustedes se encuentren en su mirando esta clase, ya sea la sala de su casa, ya sea su recámara, ya sea una biblioteca, donde sea que ustedes estén. Y de repente escuchan un grito muy fuerte. ¿Qué es lo primero que sentimos? Lo primero que hacemos es reaccionamos, volteamos, nos preocupamos, porque cuando una persona grita de esa manera, pues es porque algo está ocurriendo, nos da un mensaje, ¿no? De alerta quizás. Por eso todos volteamos. Esa es parte del lenguaje auditivo también. También tenemos, por ejemplo, las alarmas y despertadores. Algo que muchos utilizamos para poder despertarnos temprano en las mañanas es esto. Sabemos que muchos ya tenemos incluso el mismo tipo de ruido, de sonido para nuestra alarma. Entonces automáticamente al utilizarlo tantas veces, nuestro cerebro ya lo registra como que al escuchar ese sonido me tengo que despertar. Ese es el lenguaje de la alarma o del despertador. Muy bien, tenemos las campanas, como bien les comentaba en el ejemplo de cuando pasa el camión de la basura y tocan una campana. O antes, también en las escuelas, en algunas escuelas todavía se utiliza, escuelas primarias,
que en lugar de tener una chicharra, tienen una campana y esa se toca para salir al recreo. ¿Qué otra ocasión podemos escuchar una campana? Por ejemplo, en las iglesias. Actualmente, si tienen todas las personas que tengan una iglesia cerca o hayan crecido en un lugar donde hay una iglesia, estamos acostumbrados a escuchar las campanas a cada cierto tiempo, a veces hasta cada hora, las campanas de la iglesia. Piensen en qué otra manera se utilizan las campanas. ¿Qué lenguaje o más bien qué mensaje, además de la basura, el recreo o la iglesia, nos transmiten también las campanas? Muy bien, también tenemos parte del lenguaje auditivo, la música. La música pues es algo que a todos yo creo que nos gusta independientemente del género. Hay género para todo gusto, pero la música en general a todos nos es agradable, ¿no? Ya sea que la escuchemos bajito, más fuerte o dependiendo de nuestro estado de ánimo, siempre es algo que nos va a resultar agradable. Y aunque no tenga letra la canción, aunque no tenga un lenguaje hablado, podemos escuchar música que sea muy relajante. Por ejemplo, la música clásica, que es muy hermosa, ¿no? Que tiene mucha armonía, una melodía muy agradable. Pero ¿qué pasa si en lugar de la música clásica escuchamos una salsa, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente el ritmo de las percusiones nos hacen querer mover el cuerpo, o igual en los ritmos latinos como el reggaetón, las cumbias, todos estos ritmos te hacen que tu cuerpo quiera moverse y que te den ganas de bailar. Otra forma de lenguaje que podemos utilizar. Y por último tenemos en este ejemplo el teléfono. Este teléfono de casa funciona sonando para avisarnos cuando hay una llamada entrante. Es decir, la manera en que nosotros sabemos que alguien nos llama es porque nuestro teléfono suena. Entonces, ese es un mensaje. El hecho de hacernos saber el teléfono o el sonido del teléfono que alguien nos está llamando. Actualmente hay inclusive aplicaciones donde tú puedes en el celular personalizar el sonido de acuerdo a quien te llame. Eso también es lenguaje auditivo, de que si tú le quieres poner una canción a tu mamá, le pones una canción. Si tú quieres ponerle una canción a tu mejor amiga, una canción diferente, pues le pones la canción favorita de tu mejor amiga. De esa manera, cuando suene, por ejemplo, la canción que le pusiste a tu mamá, vas a saber que es ella quien te llama automáticamente. Eso es una maravilla. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Muy bien, bueno, este tema es rapidísimo porque ya lo hemos visto mucho, sobre todo en la clase pasada. Hablamos mucho acerca de la comunicación visual. La comunicación visual también implica lo que les comentaba de la indumentaria y lo que les comentaba de los gestos también. Es algo que se ocupa mucho actualmente para los medios de comunicación, para el mercadeo, el marketing, las ventas, todo esto. Todos los estímulos visuales que tenemos alrededor son comunicación visual. En esta imagen vemos, por ejemplo, un montón de iconos que todos reconocemos de qué son. Por ejemplo, si vemos este icono, ya sabemos que se trata de música. Si vemos este icono, sabemos que se trata de reloj o despertador. Si vemos este icono, sabemos que se trata de radio. Este icono, video. Este icono, la señal del Wi-Fi. Este icono, una computadora, una laptop. Este icono generalmente es para ver nuestros amigos o contactos en una red social.
este icono pues un archivo y así sucesivamente. Gracias a las redes sociales también se ocupa muchísimo de la comunicación visual, y no solo las redes sociales, a la tecnología. Vemos, por ejemplo, en las computadoras nosotros tenemos iconos en el escritorio que no necesariamente tienen palabras o letras. Ya con la pura imagen podemos saber de qué se trata. En el celular también está todo lleno de iconos, y mediante estos iconos, estas pequeñas imágenes, es que nos movemos nosotros en nuestros celulares. De eso va la comunicación visual. Muy bien, entonces, trayendo este tema justamente, también hablamos la clase pasada acerca del tema de la influencia de los medios de comunicación en nosotros. Hablábamos acerca del cómo utilizan ciertas imágenes las marcas o las empresas, o inclusive pues el gobierno, las organizaciones, todos en general, todas las personas que quieran hacer publicidad de algo o mandarnos un mensaje de algo a nosotros como masa, pues como un conjunto de personas receptoras, ejercen una influencia sobre nosotros dependiendo lo que utilizan en sus imágenes o el mensaje que quieren llevar a que nos llegue a nosotros, que nos puede provocar a lo mejor tristeza, ganas de participar con ellos, ganas de comprar su producto, ese tipo de cosas. Pero no nada más esto, también cada uno de nosotros tenemos una ideología, entonces también la ideología nos pueden pretender cambiar dentro de esa forma de comunicación que se ocupa, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos la televisión ha sido durante las últimas décadas el principal medio de comunicación. Entonces sabemos que ha sido un gran debate, en general, por lo menos aquí en México, los duelos entre televisoras, ¿no? Por ejemplo, de que si Televisa y TV Azteca. Entonces, de que si todo el contenido de Televisa trata de la misma cosa, o si todo el contenido de TV Azteca trata de tal cosa. Entonces, a esto se refiere con que los medios también pretenden manipular o influenciar un poco dentro de nuestra ideología personal. Por ejemplo, hablábamos de las telenovelas. Si vemos telenovelas donde constantemente se repite que la historia de que la muchacha pobre conoce a un hombre rico, se casan y son felices. Finalmente, vamos a crecer con la idea de que pues lo importante, digamos, es buscarte un hombre rico que te resuelva la vida económica, y pues esa es una fantasía. Sabemos que la realidad pues no es así, pero es la ideología que de una u otra manera pone en nosotros los medios de comunicación, en nosotras las personas, y pues muchas veces nos quedamos sentados esperando que ocurra como le ocurrió a la protagonista de la telenovela, y pues no, la realidad no es así. Tenemos que tener mantener esa mente fría de decir, ok, sí veo las telenovelas, pero sé que son ficción, sé que la vida real es distinta. Por otro lado, tenemos ya las redes sociales, que durante el año 2000 es lo que ha estado robándole presencia o protagonismo a la televisión entre los medios de comunicación. Cada vez más y más gente ve las redes sociales o prefiere ver las redes sociales que la televisión. Las personas ya prefieren apagar sus teles y mejor pues meterse a ver las redes sociales desde su celular, y ahí es donde viene la influencia.
Sin embargo, en las redes sociales hay un montón de información, en el internet en general, porque no solo en las redes sociales. El internet es una fuente impresionante de información y es muy importante también que nosotros sepamos seleccionar esa información, seleccionar de quién me está diciendo qué y para qué me lo dice. Tan solo en YouTube, por ejemplo, toda la cantidad de youtubers que existen, toda esa cantidad de youtubers que por eso se les llaman también ya influencers, porque influyen en la sociedad. Ellos marcan lo que está bien y lo que está mal. Y no solo los youtubers, también ya la gente de Instagram, que tiene muchos seguidores, que tiene muchos seguidores en Twitter. Entonces es muy importante estar al tanto de las personas que seguimos y en general que sigue la gente, y estar siempre consciente de que el hecho de que te agrade el carisma o la personalidad de alguien no quiere decir que esa persona tenga la verdad de la vida. La vida es distinta y pues es diferente para cada una de las personas. Para cada ser humano lo vivimos diferente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora pasamos a hablar a lo que es el circuito del habla. El circuito del habla, pues, es básicamente el cómo va viajando, digamos, la comunicación en general. Tenemos esta imagen donde hay en primera instancia un emisor. Este emisor puede ser una persona, puede ser un medio de comunicación, puede ser una empresa, puede ser quien sea que pretenda emitir un mensaje. ¿Okay? El emisor es quien inicia el círculo o el circuito, digamos, de comunicación. Después viene el canal. El canal puede ser muchos, puede ser el lenguaje mismo, es decir, si yo estoy hablando con mi mejor amiga acerca de cómo me fue en el día, si la estoy viendo en persona, entonces mi canal es el habla. Pero ¿qué pasa? Bueno, si le llamo por teléfono, mi canal es el habla a través del teléfono. Si estoy chateando con ella por mensaje de texto o en WhatsApp, el canal es justamente mi teléfono y el WhatsApp, por ejemplo. Luego viene lo que sería código o mensaje y el contexto. Todo esto va junto. El código tiene que ver con el lenguaje que usamos, que tiene que ser el mismo, tiene que ser entendido tanto por el emisor como por el receptor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hablo con alguien de China, pero yo le hablo en español? Esa persona que vive en China y que es chino y ha vivido siempre allá, allí nació y solo habla chino o mandarín, ¿creen que entendería si yo le hablo en español? Por supuesto que no. Así como si viene a mí y me habla en mandarín, pues yo no sabría, no tendría ni idea de lo que está diciendo. Entonces el código va de que tenemos tanto emisor como receptor, tenemos que entender el mismo idioma en el que estamos hablando. Tenemos que hablar bajo los mismos códigos de lenguaje. Después viene el mensaje. El mensaje es la parte más importante al momento del habla, porque es aquello que se quiere transmitir a nuestro receptor. Como lo que yo les decía en la clase pasada acerca de la publicidad, ¿no? De estos anuncios publicitarios. Sí, nos pintan una imagen muy bonita, por ejemplo Coca-Cola, que nos enseñaba a la chica tocando la guitarra, y luego hay un recuadro pequeño con el vaso de Coca-Cola. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Detrás de toda esa imagen, ¿cuál es el mensaje que me quiere decir Coca-Cola?
pues el mensaje principal es básicamente que vayas y te compres una Coca-Cola para ser tan creativa como la chica de mi anuncio. Ese es el mensaje. Y bueno, luego viene el contexto. El contexto es todo lo demás, todo lo que está alrededor del mensaje. En el caso del lenguaje visual, como les comentaba, tomando el mismo anuncio de la Coca-Cola, pues es todo lo que viene, todo lo que aparecía en esa imagen, ¿no? Tanto la chica tocando la guitarra, la frase que aparecía por ahí, el recuadro de la Coca-Cola en un vaso, inclusive pues el logotipo de Coca-Cola. Todo eso es el contexto. Si nos ubicamos en un diferente, digamos, en una situación diferente o en un diferente ejemplo de lenguaje, yéndonos ya al lenguaje verbal, supongamos que yo quiero hablar con mi mejor amiga porque terminé con mi novio, ¿no? O más bien mi novio terminó conmigo y yo estoy súper triste y me quiero desahogar. Entonces ahí yo voy a ser el emisor porque yo voy a ser quien le va a contar algo a mi amiga. Mi mejor amiga va a ser el receptor porque ella va a ser la que reciba la información que yo le voy a dar, la que me va a escuchar. El canal de lenguaje, supongamos que yo le invito un café porque quiero que nos veamos en persona y ya pasó todo lo de la pandemia. Entonces el canal va a ser verbal, el habla, el lenguaje. Nuestro código pues va a ser nuestro idioma español porque las dos nacimos en México y hablamos español. El mensaje, ¿cuál creen que sería? El mensaje es la información principal que yo le quiero mencionar a mi amiga. Intenten pensarlo. El mensaje es justamente que yo le quiero contar que terminé con mi novio. Ese es el mensaje. ¿Cuál sería el contexto? Pues todo lo demás que yo le cuente. Quizás decirle, ay, es que mi novio desde antes yo ya lo notaba raro porque pues a lo mejor había otra chica que él me contó, que conoció y se mensajeaba mucho por ella y shalala, lo que sea, ¿no? Todo eso va a ser el contexto, todo lo que va en torno al mensaje. Y así es como funciona el circuito del habla. Espero que lo hayan comprendido de manera adecuada. Realmente es muy sencillo y todos lo practicamos constantemente. Les recomiendo que hagan como ejercicio cada vez que estén en un proceso quizás de platicar con alguien, cómo sería, quién haría de emisor, quién haría de receptor, cuál sería el mensaje, cuál sería el código y cuál sería el contexto. Y no nada más acerca de hablar con alguien. Cada vez que la comunicación esté realizándose, por ejemplo, cada vez que escuchen una canción o que miren la televisión o que estén en redes sociales, les invito a realizar este ejercicio. Muy bien. A continuación vamos a ver los motivos por los cuales nos comunicamos. El primer motivo, bueno, no es como que estén en orden, sino están en desorden. Son varios motivos, pueden ser diversos. El primero que voy a mencionar aquí, que no por eso quiere decir que los otros sean menos importantes o menos primordiales, es el expresar afecto. Nosotros cuando le decimos a alguien verbalmente te quiero, estamos expresando afecto. Cuando lo abrazamos, estamos expresando afecto. Cuando le dejamos un beso en la frente, le estamos expresando afecto. Eso es comunicación también. Otra forma, otra razón, otro motivo por el que nos comunicamos es para transmitir un mensaje. De por sí sabemos que
hay un mensaje siempre, sea cual sea, siempre va a haber un mensaje. Pero con esto me refiero a algo específico. De nuevo, pensemos en los ejemplos que vimos la clase pasada, los ejemplos de publicidad. Por ahí teníamos uno que nos hacía pensar en la violencia doméstica. Si recuerdan, este anuncio que nos hablaba acerca de la violencia doméstica nos hacía pensar en eso. Su mensaje era que existe la violencia doméstica, la violencia hacia los niños y hacia las mujeres, y que es importante hablar de ello para darle visibilidad, para poder señalar que es algo que está mal y que no debe de pasar. Ese es un mensaje. Yo les puse aquí una imagen como de una antena y con onditas, porque pues estamos hablando de transmitir, hacer saber a alguien más de cualquier manera un mensaje. Muy bien, tenemos aquí otra razón por la que nos comunicamos, que sería para pedir. Pedir cualquier cosa, ya sea pedir un favor, pedir una disculpa, pedir lo que sea que queramos, que se les ocurra, que queramos pedir, nos podemos expresar para ello, ¿no? Quizás utilizando una especie de contraparte de esta imagen. A lo mejor él le dijo a ella, oye, ¿te puedo dar un beso? Y él le pidió algo, le pidió permiso para darle un beso en la frente. Entonces ahí va el pedir. Estas manos que vemos aquí pues nos representan bastante bien el hecho de pedir, dame. Por último, en nuestros ejemplos tenemos también el ordenar. No solo nos comunicamos para pedir, sino también para ordenar, es decir, para indicarle a alguien que haga algo. Aquí tenemos en la imagen una orden, quizás en su sentido un poco más rígido o más duro. Puedo pensar que a lo mejor este muñequito es el jefe y este es su empleado. Le está diciendo, ordenando que vaya a hacer algo. Y pues ahí está, ¿no? Un poco confundido el empleado, un poco más bien apresurado, sintiéndose presionado por realizar lo que le acaban de ordenar. Todos damos órdenes en general, aunque no sea una orden rígida como esa de la imagen. Tan solo cuando decimos a alguien siéntate, en cada oración de forma imperativa que utilizamos, nosotros estamos dando una orden. Muy bien, ahora dentro de este tema del circuito del habla, es importante mencionar que si nosotros no nos comunicamos adecuadamente, puede existir interferencia. Una interferencia son todos aquellos problemas que perturban la comunicación oral, solamente oral, porque pues cuando ya la comunicación es visual, por ejemplo, o auditiva, intervienen pues los factores diferentes. Entonces la interferencia solo se da en la comunicación oral. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, la pronunciación defectuosa. Esto pasa, por ejemplo, cuando no dominamos bien un idioma. Si queremos hablar inglés, por ejemplo, y no lo pronunciamos adecuadamente, quizás porque no lo conocemos, apenas lo estamos aprendiendo. Piensen por ahí, de repente, no sé, se me viene a la mente el ejemplo de este periodista Joaquín López Dóriga cuando entrevistaba a Anthony Hopkins acerca de su película El Rito. Lo estaba entrevistando a él en inglés y pues le dijo, why the rito?
¿no? Entonces Rito no lo pronunció bien porque no se dice así en inglés, se dice de una manera distinta. Ahí hubo una interferencia en la comunicación. Si ustedes han visto ese video, la cara de Anthony Hopkins, que él es quien habla inglés, pues no entendía. De hecho, le volví a preguntar, ¿a qué te refieres? No te entiendo, ¿no? Y en ese tipo de situaciones es que ocurre la interferencia. Muchas veces, aunque hablemos nuestro propio idioma, no lo sabemos pronunciar adecuadamente. Es importante por eso estudiar justamente esta materia español para aprender a pronunciar de manera adecuada nuestro propio idioma y a expresarnos, evitar que nos pase eso mismo de esa interferencia, que nadie nos vaya a malinterpretar. La siguiente ejemplo de interferencia es cuando usamos un volumen de voz inadecuado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo de repente les levanto la voz y les grito demasiado? Como hace rato les decía, si escuchan a alguien por ahí gritar, pues inmediatamente se pondrán en alerta. Pero si yo empiezo a hablarles así, es incómodo y parece que los estuviera regañando, ¿no? Y eso, pues no se trata de eso porque estamos más bien en una clase, es conversacional, digamos, entonces no se trata como de hablar de esa manera. A eso se refiere. Lo mismo si yo les empezara a hablar de esta manera, si yo les hablo así, ni siquiera me van a escuchar bien. Si les hablo muy bajito, tampoco van a entender lo que yo les estoy diciendo. Entonces hay que tener un volumen de voz adecuado para poder comunicarnos y darnos a entender a los demás. Muy bien, otro ejemplo de interferencia es el uso de vocabulario desconocido para el receptor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les empiezo a hablar en lenguaje, no sé, científico o con tecnicismos? No, si yo les empezara a hablar con palabras demasiado rimbombantes, entonces pues fallaría la comunicación, porque pues yo no estoy hablando con científicos, no, esto no es una ponencia para gente con maestría y doctorado, ¿no? Esto más bien es una clase para personas que quieren aprender. Entonces el lenguaje tiene que ser coloquial y tiene que ser lo más simple o adecuado también posible, de manera que pues todas y cada una de las personas me puedan entender. Lo mismo con ustedes, con todos en general. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes fueran a hablar, no sé, supongamos que viajamos a Argentina, nosotros como mexicanos? En Argentina tiene sus propios modismos. Nosotros en México tenemos nuestros modismos. ¿Qué pasaría si yo llego a Argentina y me empiezo a comunicar con las personas de allá, aunque todos hablemos español, pero que yo les empiezo a hablar con modismos o incluso con palabrotas de aquí de México, ¿no? Con groserías tal cual, como en el barrio, pues, ¿no? ¿Me entenderían? Por supuesto que no lo entenderían, porque ellos tienen su propia forma de hablar del barrio, su forma, su propia jerga, digamos, coloquial, así es esas son las palabras. Entonces, pues si yo le hablo con mi forma, así como ellos vienen y nos hablan, ¿no? A lo mejor nos insultan con insultos argentinos, algunos sí los habremos escuchado, algunos no, a veces podemos decir, pues esta persona, ¿quién sabe qué me dijo? Pero bueno, y lo mismo aplica incluso para otro idioma, ¿no? Como en la pronunciación defectuosa, en la pronunciación quizás sí conoces el idioma, pero no lo sabes hablar. En la de uso de vocabulario desconocido, es que definitivamente desconoces el idioma que te están hablando. Ahora tenemos la otra
interferencia, que es la gesticulación exagerada. Esto tiene que ver con hacer demasiados ademanes con las manos cuando no son necesarios, ¿no? A veces si movemos demasiado las manos o somos muy bruscos o estamos haciendo muchos gestos también con nuestra cara, nos pueden malinterpretar como que estamos siendo sarcásticos, irónicos, agresivos, y eso pues tampoco va bien, porque qué tal que a lo mejor ustedes nada más están entusiasmados o estamos entusiasmados de platicar, ¿no?, nuestra historia, y la otra persona ya está toda asustada pensando que pues estamos intentando agredirla. Entonces, para evitar malos entendidos, evitar la gesticulación exagerada. Por ahí nos falta el uso excesivo de muletillas. ¿Qué es esto? ¿Qué son las muletillas? Las muletillas son aquellas palabras que ocupamos para, de manera constante, digamos, como apoyo para llenar los silencios. Por ejemplo, cuando yo les digo, o si eso lo utilizamos mucho al momento de que conversamos, eso puede confundir y alterar nuestro mensaje hacia la persona que nos escucha. Muletillas también es decir a cada rato, sí, es que, pero a ti te gustan mucho ver películas, ¿sí? Y te gusta también ir al cine, ¿sí? ¿No? De hecho, creo que hasta hay un personaje cómico que termina siempre hablando sí, 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 porque pues efectivamente es algo que no debemos hacer para expresarnos adecuadamente. Y aquí tenemos nuestro último tema de la clase, que es acerca de las aportaciones de otras lenguas a nuestro idioma, el español. Este tema me gusta bastante, es bastante cortito, pero es muy interesante. Tenemos dividido en dos partes, las lenguas indígenas y las lenguas extranjeras. Empezaremos primero con las lenguas indígenas. Todos sabemos que dentro de nuestro país de México tenemos el idioma principal, que es el español. El español no es un idioma que nació en México, es un idioma que nos trajeron de España después de la conquista. Sin embargo, pues es el idioma predominante en todo México. Hay algunas partes de México donde, además de hablar español, se habla la lengua madre de origen, que es la que nació en México, o nació en el sitio donde se habla. Por ejemplo, tenemos el náhuatl, tenemos el maya, otomí, el celtal, el tzotzil. Tenemos un montón de dialectos, se llaman estos, o de lenguas indígenas, el totonaca, bueno, todos los que se les quiera ocurrir, zapoteca. Nuestro país es un país rico totalmente en culturas originarias, y pues todas esas personas en su mayoría son bilingües porque hablan tanto su lengua originaria como el español. Entonces, sabemos que esas lenguas originarias han tenido una gran influencia en nuestro español en México. Y aquí les voy a poner unos ejemplos. Tenemos estas dos palabras, no sé si ustedes las reconozcan o les suenen de algo. Memelas y huacal. ¿Qué pasa si yo les digo, vamos a comernos unas memelas? Espero que sí les suene, porque yo en lo personal sí crecí con esa palabra. Las memelas son como, pues, esas tortillas de masa grandes. Se les conoce como memela o guarache también, que les ponen encima, es como los sopes pero más grandes. Les ponen frijoles, salsa, queso,
cebolla y bueno, pues ahí le puedes poner lo que tú quieras, bistec, quesillo, etc. Esas son las memelas. Guacal. El guacal, digamos que, ¿cómo lo podemos utilizar? Yo quiero un guacal para poder acomodar ahí mis libros. ¿Le suena? Un guacal es esa caja de madera que se ocupa mucho, por ejemplo, por las personas que venden en el tianguis o en el mercado, ahí en la central de abastos vemos un montón de guacales porque son los que llevan la fruta y la verdura. Esas cajas de madera que pues son como de varias tablas de madera. Eso es un guacal o esos son los guacales. Estas dos palabras vienen de la lengua náhuatl. Hay que tomar en cuenta, compañeros, que hay lenguas indígenas que incluso son tan pero tan ricas que varía la manera en que se hablan de una locación a otra. ¿Okay? Por ejemplo, el náhuatl pues, no lo hablan igual en la parte sur que en la parte norte. También existen ese tipo de varianzas. Tenemos esta otra palabra, por cierto, ya que la mencioné hace rato, huarache. Huarache también es una palabra que viene de una lengua originaria. Esta lengua originaria es el tarasco. El huarache viene de Tarasco y está en el español mexicano. Y por último tenemos estos otros ejemplos que son la palabra papaya y la palabra loro. Estas dos palabras tienen su origen en la lengua del Caribe. Las lenguas del Caribe son aquellas lenguas que se hablan en el área justamente que está cerca de las costas del Caribe. De ahí es que pues adoptamos esta palabra papaya y también la palabra loro. Ahora pasamos a la parte de las lenguas extranjeras. Bueno, ya que la tenemos ahí en pantalla, empezamos con boutique. Boutique no es una palabra en el español, sino la pronunciaríamos boutique, boutique. Es una palabra que viene del francés. El francés es una lengua que se le conoce como galesa. Entonces, boutique se le llama que es un galicismo. Tenemos la palabra albañil. ¿Albañil de dónde creen que venga? Es de un país extranjero. Vamos a ver si adivinan. Pues la verdad yo tampoco la adiviné. No tenía ni idea que albañil es una palabra que viene del idioma árabe. Por lo tanto, se le conoce como un arabismo. Y por último tenemos la palabra espagueti. ¿A que esta sí saben de dónde viene? Por supuesto, viene del italiano y se le llama italianismo. Tenemos de hecho otra palabra, por aquí nos falta, que es la palabra closet. ¿De dónde viene la palabra closet? ¿Quién sabe? Del inglés, efectivamente. Closet es una palabra que viene del inglés, por lo tanto se le llama anglicismo, porque viene de una lengua anglosajona. Muy bien, y hasta aquí terminamos con nuestra clase número 6 del día de hoy. Espero que les haya gustado y que la hayan disfrutado también, que le hayan entendido todo. Estudien mucho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.